Buenos días. Vamos a resolver un ejemplo, aplicación de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb establece a través de la siguiente ecuación la magnitud de la fuerza que existe entre dos cargas eléctricas puntuales separados en el espacio una determinada distancia. En este caso, la fórmula es como se escribe acá. Esta fórmula lo que quiere decir es que Q1 y Q2 son las cargas eléctricas en coulombios que están separadas a una distancia que llamamos R. En este caso aquí se llama D. Lo que tenemos que hacer es pasar esta unidad del sistema internacional. En el sistema internacional la carga eléctrica se da en coulombios, la distancia se da en metros y la constante K tiene un valor aproximado de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Esas son, digamos, esa es la constante y las unidades en que se da. Ahora, Q1 y Q2 ya están en coulombios. La distancia está en centímetros, entonces hacemos un factor de conversión. El factor de conversión sería el siguiente. Nos dieron el valor en centímetros, entonces vamos a utilizar este método, es uno de los tantos que se puede hacer, donde vamos a pasar de centímetros a metros. De centímetros pasamos a metros, colocamos centímetros abajo para que aquí se pueda cancelar esta unidad con esta unidad. La equivalencia entre un metro a centímetros es que un metro tiene 100 centímetros. Ahora multiplicamos los términos de la parte superior de arriba y dividimos entre los términos de abajo. Entonces en este caso sería R12, 5 por 1 dividido en 100, eso da 0,05 metros. Entonces ya con los valores en unidades del sistema internacional ya podemos utilizar la fórmula. La fórmula que nos dice es la magnitud de la fuerza con que se atraen o se repelen dependiendo si las cargas son de signos iguales o de signos contrarios. Tenemos el caso de cargas del mismo signo, por lo tanto hay una fuerza de repulsión. Entonces cada carga siente, digamos, ese empujón, esa fuerza debido a la otra, apartándose de ella, ¿no? Es decir, en la línea que une imaginariamente las dos, es decir, hay una línea, dibujemos la más delgada. Entonces hay una línea que separa, que une los dos centros, que son cargas puntuales. Entonces el vector fuerza siempre va a llevar la misma dirección, pero el sentido depende de si se atraen o se repelen. En este caso, esta fuerza sobre esta carga irá hacia la derecha y esta irá a la izquierda porque se están repeliendo. Entonces, procedemos ahora a la resolución del ejercicio sustituyendo los valores. Bien, entonces fuerza va a ser igual a la constante 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado, multiplicado por la carga 1. La carga 1, como vimos, es 1 por 10 a la menos 6 o simplemente 10 a la menos 6 coulombios, que se multiplica por la otra carga, que es 2.5 por 10 a la menos 6 coulombios. Todo dividido entre la distancia que la separa al cuadrado. En este caso, distancia en metros, 0.05 metros al cuadrado. Y procedemos a hacer la operación que está aquí. Entonces, esto depende mucho de la calculadora que se utilice, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta calculadora me permite manejar directamente los valores en notación científica. En este caso sería entonces 9 por 10 a la 9, en este caso multiplicado por, ahora vamos con el producto de las cargas, sería, por 10 a la menos 6, y ahora por 2.5 por 10 a la menos 6 también. Ahora todo esto dividido entre la distancia 0,05 metros al cuadrado. Ahí. Bueno, entonces aquí estamos haciendo la operación que está indicada y en este caso nos da este resultado, 9. La cancelación de unidades daría aquí, por ejemplo. Entonces veamos, la fuerza nos da 9. Entonces
los coulombios que aquí se multiplican, coulombio por coulombio da coulombio cuadrado, se cancela con este coulombio cuadrado que está abajo. Ahora, el metro cuadrado de acá va a quedar aquí, al elevarse al cuadrado también metro cuadrado, por lo tanto este se va a cancelar aquí, dejando únicamente newton. Entonces la fuerza con que se traen las dos cargas es de 9 newton. Bueno, hasta ahí hemos determinado la magnitud de la fuerza solamente. Bueno, la otra pregunta que se podría hacer, obviamente, es en qué sentido o cuál sería la expresión vectorial de las fuerzas. Entonces este es un curso de electrónica básica, por lo que no vamos a profundizar en esto de vectores de fuerza, ¿no? Entonces la fuerza de repulsión tiene un módulo de 9 newton, pero tenemos que indicar que en el esquema gráfico que hemos visto, los vectores de fuerza en cada uno, ¿no? En cada una de las cargas, pues tienen la dirección indicada. Entonces, por ejemplo, esta es la fuerza que la carga Q1 siente debido a la presencia de la carga Q2, mientras que la carga Q2 siente la fuerza hacia la derecha debido a la carga Q1. Vamos ahora a calcular cuál sería el coeficiente de permitividad o simplemente la permitividad del material, suponiendo, por ejemplo, que vamos a introducir estas mismas cargas, ¿verdad? Para variar el ejercicio. Entonces el texto sería: las cargas anteriores se sumergen en una sustancia donde la fuerza de repulsión disminuye a 7.8 newton. Bueno, cuando las cargas están en el vacío, sufren una fuerza eléctrica que es la máxima fuerza eléctrica que puede haber entre ellas, y no cambian las condiciones ni de cargas ni de distancia. Cuando las cargas se sumergen en un material o en una sustancia, el material o sustancia tienen lo que se denomina una permitividad o constante dieléctrica. Esa permitividad depende del material en sí, es una constante, una propiedad del medio. Sin embargo, para relacionarla, existe un elemento que se denomina la permitividad relativa, que lo denominamos simplemente E sub R. E sub R no es otra cosa sino la relación entre la fuerza que dos cargas separadas a una determinada distancia sienten en el vacío respecto a la nueva fuerza que sentirían cuando están en el medio donde tenemos la permitividad relativa. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros hemos dicho aquí que la permitividad es esta ecuación y nos dicen específicamente, ya hallamos del ejercicio pasado, hallamos fuerza igual a 9 newton y la fuerza en el medio sería 7.8 newton. Hubo una reducción. Cuando tomamos las dos cargas y las introducimos en el medio, entonces hay un cambio en la fuerza, en la magnitud de la fuerza. Y en este caso, por ejemplo, simplemente hacemos la operación para hallar la permeabilidad relativa. Listo. Entonces acá, por ejemplo, simplemente divido los 9 newton, que es la fuerza en el vacío, sobre 7,8 newton, que es la fuerza en el medio. En las dos situaciones, o esto se evalúa siempre y cuando las condiciones geométricas no cambien, es decir, la distancia entre las cargas sea la misma y la magnitud de cada carga también se mantenga. Lo único que estamos haciendo es cambiar el medio en el cual están inmersas las cargas. Entonces la permitividad relativa es, entonces, el resultado de esa división. Miremos. Decimos entonces esto dividido entre 7.8. Entonces el medio presenta una permitividad relativa o una constante dieléctrica de 1.15. Con aproximación sería 1.15. Como son unidades, o es la relación entre dos fuerzas, esto es adimensional.
Entonces, a esto es a lo que se le denomina la permitida relativa. La relación existente entre la fuerza que dos cargas a una determinada distancia sienten en el vacío respecto a la fuerza que a la misma distancia, con las mismas cargas, pero en inmersas en un medio distinto. Bueno. Entonces, ese es uno de los ejemplos en los que podemos participar. Veamos entonces otra situación. Miremos ahora este ejemplo. Dos cargas de signos opuestos, la una tiene una carga negativa de 280 nanocoulombios, mientras que la otra tiene una carga positiva de 0.8 microcoulombios, separadas a una distancia de 2 milímetros. Entonces, la primera pregunta para ilustrar este ejemplo sería, ¿cuál es la fuerza ejercida? Entonces, primera pregunta, ¿con qué fuerza se atraen si están en el vacío? Entonces, hallar la fuerza de atracción o la magnitud de la fuerza, ¿con qué se atraen? Entonces, aplicamos la ley de Coulomb, dado que tenemos todos los elementos, pero eso sí, primero pasémoslos a unidades del sistema internacional. Como nosotros ya vimos en un video sobre cómo trabajar con prefijos de ingeniería, podemos utilizarlo acá. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que podríamos hacer es sustituir directamente los valores. Recordemos que la constante K ya es conocida, precisamente es una constante, y esto sobre la distancia al cuadrado. Bueno, sustituyendo valores, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado, donde la carga 1 es negativa. Ahora, sobre si utilizar o no el signo, digamos que eso se hace únicamente es para determinar si se atraen o se repelen, y en este caso pues estamos hablando de cargas de signo contrario, por lo tanto la fuerza es una fuerza de atracción. Eso quiere decir que la carga que está aquí, Q1, siente una fuerza dirigida hacia donde está la carga Q2 y a su vez Q2 siente una fuerza dirigida hacia la carga Q1. Entonces esas son las dos fuerzas, ambas tienen la misma magnitud pero sentido opuesto. Volviendo entonces a lo que estamos, vamos a escribir aquí. No voy a colocar signo porque ya definí que eso me sirve para determinar si se atraen o se repelen. Y en este caso, la carga Q1 son 280 nanocoulombios. Recuerden que la partícula nano, prefijo nano, significa por 10 a la menos 9, de acuerdo a la tabla que vimos previamente. Ahora, la otra, la carga positiva, tiene una magnitud de carga de 0.8 microcoulombios. Es decir, 0.8 reemplazamos en micro por 10 a la menos 6, ¿verdad? Y esto lo dividimos entre la distancia que separa esas dos cargas al cuadrado. Noten que la distancia está en milímetros y mili, se puede cambiar entonces esto a 2 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Ahora, básicamente el desafío es hacer esta operación y hacerla de manera correcta. Como les mencionaba, eso depende de la calculadora que uno maneje. Entonces, por ejemplo, en esta calculadora lo haremos de la siguiente forma. Entonces, 9 por 10 a la 9 por, en este caso, 280 por 10 a la menos 9. Listo. Eso me permite, voy a multiplicar, estoy multiplicando todos los términos de arriba. La constante eléctrica, en este caso Q1, que ya está, 280 por 10 a la menos 9, y por 0.8 por 10 a la menos 6. Bueno, ahora dividimos, abro paréntesis, divido entre la distancia. En este caso, 2 por 10 a la menos 3 metros. 2 por 10 a la menos 3 metros, y esto se eleva al cuadrado. Entonces aquí, esto aquí puede ser un poquito complicado, depende de lo que uno utilice, ¿no? Porque, a ver, me parece que de pronto puede ser mejor aquí. A ver, tengo problemas en la nomenclatura acá. Un doble paréntesis para evitar confusión. Listo, vamos a ver entonces, eso eleva al cuadrado y cerramos. Listo, para que quede claro que lo que se eleva al cuadrado es el denominador de la expresión. Nos da que esto se atrae,
Estas dos cargas se atraen con una fuerza de 504 newton porque el proceso de eliminación de unidades es exactamente el mismo que en el caso anterior. Entonces, recordemos, el resultado fue 504 newton. Listo. Vamos entonces con la pregunta de ejemplo B. Si el mismo sistema se sumerge en un medio que tiene una permitividad eléctrica o una constante eléctrica de 0.99, ¿cómo cambia la fuerza? Bueno, claro que esto físicamente no es posible porque no hay un medio que tenga una permitividad eléctrica menor que 1. Sin embargo, pues es para colocar un ejemplo, el proceso matemático es exactamente el mismo. Entonces, simplemente basado en esto, decimos, utilizando esta fórmula, donde la permitividad eléctrica o constante dieléctrica es igual a la fuerza en el vacío sobre la fuerza en el medio. Entonces, hallar la fuerza en ese medio, para ese mismo sistema. Bueno, por lo tanto, determinado esto, simplemente lo que hacemos es, en este caso, despejar F'. Hacemos aquí el cambio de F', lo pasamos aquí a multiplicar, quedaría F' por epsilon R igual a fuerza F. Despejamos entonces F', F' sería igual a F sobre epsilon R. Sustituimos los valores, en este caso son 504 newton sobre 0.99. El resultado entonces de la fuerza en ese nuevo medio es, le damos la calculadora que nos dice, nos daría como resultado, entonces 504 dividido entre 0.99. Nos da 509.09 que lo puedo aproximar a 509.1. 509.1 newton. Y esa sería, digamos, la forma de despejar. Bueno, espero que este ejemplo les haya sido de utilidad. Nos veremos en una próxima ocasión.